Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Ya sabéis que estamos haciendo todo tipo de entrevistas. En esta ocasión tenemos al doctor Juan Manuel Quero, que nos está hablando de su libro Vigencias y Valores de la Reforma Protestante. Pero antes deciros que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Y bueno, tanto CESMA como FRAPAN, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga y la Fraternidad de Pastores de Málaga nos respaldan espiritualmente. Los Iglesias del Monte, Proyecto Vida, realizan y producen el programa con mucho cariño. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, pues te acompaña de la mano de Jesús para abordar esta aventura que siempre tenemos de la historia, porque la historia que se olvida se vuelve a repetir, para bien y para mal. Así que tenemos aquí a nuestro doctor que nos va a enseñar algo más de los valores que todavía quedan en la Iglesia de aquel gran acontecimiento que fue la Reforma, ¿no, Juan Manuel? Efectivamente, ¿qué tal, Juan Carlos? La Reforma Protestante tenemos que conocerla desde esos hitos más importantes que de alguna forma nos ilustran lo que es todo el recorrido, es así. Y hoy, pues si te parece, podemos hablar de algo que no solamente fue un hito, sino que es una realidad que llega hasta nuestros días y que hace honor un poco al título de este libro de vigencias, porque sigue siendo vigente en muchos aspectos y un valor no solamente de la Reforma Protestante, de ese avivamiento que se dio en el siglo XVI, sino que sigue siendo una enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia. Claro. Hoy vamos a hablar sobre las 95 tesis famosas, ¿no? Por cierto, explícanos, que más de una no lo sabemos. ¿Qué es una tesis? ¿Por qué son tesis? Si eran simplemente principios, ¿no? O algo así. Bueno, aclarar, en primer lugar, que este documento que Lutero clavó en la iglesia, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, la iglesia de todos los santos, no se titulaba las 95 tesis. Eso es algo que se le ha puesto después porque comprende 95 bases importantes que están en las enseñanzas de las Escrituras. Son denuncias, son, como diría, proclamación del Evangelio por escrito, de forma muy resumida, muy contundente, y una tesis es una argumentación probada, es lo que viene a significar una tesis, una investigación, en este caso bíblica, con un fundamento que prueba una realidad. Por lo tanto, eso es una tesis. Y se le llama 95 tesis porque tiene 95 artículos. Pero fíjate que el nombre, el título de este documento era, y es muy importante por lo que significaría para el poder de la Iglesia católica, apostólica y romana en aquel tiempo y el papado. El título era Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Ese era el título. No, o sea que estaba enfocado en la indulgencia o las bulas papales, que era esa prerrogativa que recibías por pagar un dinero, ¿no? Menos años de purgatorio, ¿no? Efectivamente, bueno, esas 95 tesis vamos a dividirlas en diferentes partes porque tienen diferentes temas que se van ocupando de realidades que se estaban dando allí, pero especialmente realidades que surgían de las órdenes, de los mandamientos que a través de bulas daba el Papa. En este caso, el Papa de la Reforma Protestante, lo veremos luego, era León X. Pero efectivamente tiene que ver con eso. Una indulgencia era algo que se otorgaba, y veremos luego un poco más, pero que se otorgaba por el Papa, pero también podía hacerse, aunque no era lo más normal, pero se hacía también por el obispo. Pero la bula papal era lo que más se vendía en aquel tiempo. Vamos a ver luego que has dividido en 4 tipos de tesis, las 95 están divididas en 4 grupos, ¿no? Vamos a ver brevemente cada uno, pero te quería preguntar, ¿por qué el 31 de octubre colgó Lutero en la puerta de la catedral o de la iglesia esas 95 tesis? Pues fíjate si es importante ese hecho,
que hasta el día de hoy se sigue celebrando el Día de la Reforma Protestante el 31 de octubre. Esto ocurrió el 31 de octubre de 1517, dando de una forma emblemática o simbólica al inicio de la Reforma Protestante, aunque esto ya había surgido antes, porque lo que ocurre ahí es que el Día de Todos los Santos, que es lo que se celebraba el 31 de octubre, muchas personas iban a esta iglesia que era la iglesia de Todos los Santos. Es decir, era la iglesia que llevaba ese nombre del 31 de octubre, era el día de la iglesia. Y esa iglesia, además, comprendía, encerraba reliquias de todas clases. Tenía cientos y cientos de reliquias, que además también se vendían y formaba parte de ese comercio en aquel tiempo de la Edad Media. Fíjate que en la Edad Media estamos todavía en ese tiempo de reinos, en ese tiempo donde el poder de la iglesia era muy potente y donde el comercio se daba dependiendo de la necesidad que existía. Y espiritualmente había una gran necesidad porque la gente se sentía mal por toda la corrupción que había. Entonces ahí es donde entra ese negocio de efectivamente el pecado está ahí, eso está mal, pero puedes arreglar eso. ¿Cómo? Pues hay perdón, pero tienes que hacer penitencia. Y luego hablaremos un poco de eso. ¿Y cuál es la penitencia? Pagar un dinero. Y ese dinero era el que absolvía de alguna forma el pecado de la gente. Y lo que es más grave, se vendía incluso el pecado de aquellos familiares, fíjate, un ser querido, un hijo, un padre, que ya había fallecido, pero que supuestamente se vendía como que estaba en el purgatorio y que esas monedas podía salvar a la Qué persona. forma de negocio, ¿verdad, Juan Manuel? Porque al final se trata de un negocio para, apelando a los sentimientos de las personas, sacar el dinero. Claro, así se construyeron catedrales como las que se construyeron en lugares que tú dices, tan grande esto no es para esa catedral. No, pero es que era un negocio increíble, porque la persona, en este caso el eclesiástico, tenía mucho poder. Tú fíjate que al ser vicario de Cristo en la tierra y quien absolvía o perdonaba los pecados en base a una penitencia que él mismo imponía, eso le daba una autoridad enorme, ya que él imponía la penitencia y él absolvía. Sobre todo cuando ahí había un respaldo del Papa. Y venía una bula del Papa había un dominico que se hizo muy famoso, pero que representa a todos los predicadores de aquel tiempo de la Iglesia Católica, que iba con una cruz de símbolo papal y vendiendo estas indulgencias. Y decía él mismo que esta cruz que él llevaba tenía el mismo poder o más que la cruz donde murió Cristo. Madre mía. Y cuando echaban las monedas en el cofre que él portaba, digo él como de forma simbólica porque había otros muchos, decía que por cada moneda que sonaba cayendo en el cofre, un alma era liberada del purgatorio. Enseñanzas tremendas que hizo a Lutero, pero no solamente a Lutero, porque mira, cuando Lutero clavó aquellas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ya estaba todo muy resquebrajado porque ya muchos predicadores del Evangelio, personas que habían creído en el Señor, precursores de la Reforma Protestante antes de que ésta se diera, ya habían escrito tesis también, ya habían hecho sus argumentaciones contra todas estas barbaridades. Se habían hecho muchísimas, ya estaba todo muy resquebrajado. Entonces digamos que simbólicamente aquellos pequeños golpes en aquella puerta para clavar estas 95 tesis hizo que todo ya se derrumbara, pero claro, había habido ese trabajo previo importante de otros muchos. La pena es que hoy todavía se siguen vendiendo reliquias y hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad de la gente para imponer lo que ellos quieren, haciéndoles ver que ellos tienen autoridad para que sean perdonados. Y eso es algo que corresponde solamente a Cristo, no Claro. al hombre. Y esas son las tesis. Juan Manuel, eso explica por el interés que tenía la Iglesia Católica en que la Biblia no se revelara, no se escribiera en lengua vernácula, en el idioma común, porque se pretendía tener el control de la revelación para que otro dijera, no, perdona, eso no es lo que dice la Biblia dice otra cosa. Entonces, así mantenían el control, con la falta de información y apelando a la debilidad humana. Es terrible, es mafioso.
Además, fíjate que estas declaraciones tan fuertes que atacan directamente todo esto, en el libro de Vigencias y Valores expongo también las 95 tesis, estudiándolas por partes, y la verdad es que aparece cómo Martín Lutero, en este caso, denuncia todas estas cosas, pero de manera muy, muy directa. Pero esas 95 tesis, que no se titulaban así como hemos dicho antes, no solamente se clavaron ahí, se publicaron en diferentes lugares y empezaron a circular por muchos sitios. Por eso la importancia que tuvieron para desencadenar todo lo que vamos a ir hablando. Fue estratégico el poner el día 31 de octubre esas tesis en la puerta porque era el día en que todo el mundo iba a pasar por la puerta y ver dos papeles, me imagino que no serían folios pequeñitos, que serían grandes pergaminos, pues eso llamaría muchísimo la atención, o sea que tuvo un carácter estratégico y bueno, y produjo, como tú dices, un revuelo, ¿no? Porque claro, cuando todo el mundo empezó a leer aquello, empezaron a abrirse los ojos. Bueno, es interesante, por cierto, que la catedral, perdón, la puerta original de aquella iglesia se quemó, ya no existe, pero se hizo una puerta de bronce, en este caso, que no se puede quemar, con las tesis, con las 95 tesis de Lutero, que cualquiera que vaya ahora a esta iglesia las podrá ver grabadas en la puerta de bronce, para que todo el mundo pueda verlas. Ahora, Qué bueno. sí es verdad que estaban en latín. ¿Por qué estaban en latín? La mayoría de la gente no sabía leer en aquel tiempo, ni latín ni lengua vernácula, es que no sabían. Por eso, que eso será, más adelante podremos verlo, el énfasis también de los reformadores es que se abrieran colegios para que todos pudieran leer en su propio idioma y conocer las otras disciplinas. O sea que Lutero realmente estaba enviando un mensaje a la misma Iglesia Católica que sí que podía leer esas tesis, no el pueblo en sí. Sí, pero no solamente a la Iglesia Católica, que sí, sino a toda la gente culta. Porque normalmente los cultos, sí que, es decir, los que tenían dinero para pagarse la escuela, estudiaban latín, era algo importante para leer a los clásicos, para tener entrada a todo ello. Y ahí quienes iban a ver todo esto era gente de un nivel bastante alto, lo que significaba que se iban a recuestionar todo lo que ellos habían entendido. Ahí iban a entrar monjas, sacerdotes y otras muchas personas de diferentes Vale. lugares que tenían cita en esa iglesia el 31 de octubre. Y eso hizo que, bueno, se movieran los cimientos que ya se estaban moviendo, pero con ese empujón a comenzar una nueva etapa. Vamos a ver brevemente, si te parece, porque el tiempo va pasando rápido, las cuatro, digamos, grupos de esas 95 en las que tú has dividido. Podríamos ir viendo una por una y haciendo una breve reseña del por qué las has agrupado así. ¿Te parece? Perfecto. Vale, en primer lugar, decir que quienes quieran ver los detalles tienen el libro a su disposición. Tanto lo Por pueden pedir supuesto. que tengo en stock, como también está en Amazon, en librerías y lo pueden conseguir fácilmente. El primer grupo que he hecho son los primeros 4 artículos. ¿Por qué? Porque hablan muy directamente de la restauración. ¿Cómo restaurarse? Pues mira, Lutero enseña que efectivamente que tenía que haber penitencia, pero claro, la Iglesia Católica había enseñado la penitencia como algo distinto. Se basaban en Marcos 1.15. ¿Sabes qué dice Marcos 1.15? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero claro, la Vulgata, la Biblia de Jerónimo, San Jerónimo, que es en latín y que usaba, era la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la única que se podía además leer en aquel tiempo por quienes conocían el latín, lo que traduce no es arrepentíos, sino haced penitencia, porque el reino Ah, del cielo se ha acercado. Entonces, claro, esa penitencia ellos la interpretan como algo muy diferente. Es lo que estábamos diciendo, se aprovechan de ese mercado de la religiosidad para decir, bueno, eso es que hay pecado, señalan el pecado, y para cambiar la situación tenéis que hacer penitencia. Y si la penitencia es pagar tanto, y yo entonces te absuelvo, que estoy aquí en el lugar de Dios para decidir lo que sea. Claro, Lutero va en contra de todo eso. Y dice, penitencia no es eso. Penitencia, y ahí está en los primeros artículos, es una vida constante acorde a lo que Dios quiere, arrepentidos de lo que hemos hecho sin tener claro.
nuestra vida. Y habla de un giro totalmente, es un giro de 180 grados. Y utiliza ese término de metanoia, un cambio de mente, un cambio de vida, algo que solamente podía ser Cristo. Y habla ahí, efectivamente, de que el único que puede perdonar en base a ese arrepentimiento, no a una penitencia de obras que yo haga, sino a ese arrepentimiento, es Cristo. Y cita a Primera de Timoteo 2:5, que dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Amén, amén. Hablas también de un segundo grupo donde dice el papismo y el prelado frente a las indulgencias y los difuntos. Algo ha hecho referencia anteriormente, ¿no? Sobre este grupo que va desde el 5 al 29. O sea, hay un buen aparato de tesis ahí, ¿eh? Porque ahí Lutero empieza a hablar directamente con el Papa y empieza a decirle una serie de cosas. El Papa, que en aquel tiempo era León X, el Papa que pues, estaba en ese tiempo de Lutero cuando clava las 95 tesis, que le va a excomulgar, etcétera, etcétera, pues era de la familia de los Médicis. La familia de los Médicis, porque en aquel tiempo aquellos que accedían también al trono papal, digamos, eran personas no cualquiera, sino de familias muy poderosas. Y los Médicis eran mecenas, además, porque vivían en la opulencia, y así es como quiso vivir, de hecho, León X, en opulencia, dispendió un montón de dinero para rodearse de lo mejor. Y es verdad que incluso pagaba a artistas, por eso este papa era un mecenas en este sentido, desarrolló un mecenazgo para bueno, no solamente construir la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, para lo cual se vendían tantas indulgencias para invertir ahí, entre otras cosas, también para la cruzada turca que había en aquel tiempo, para pagar, pero también para toda aquella opulencia que, como digo, de lujo existía. De hecho, bueno, déjame que lea algo, porque Pico de la Mirandola, que aquellos que estudian filosofía, este filósofo es muy importante, un filósofo latino, italiano de aquella época. Fíjate lo que dice en unas cartas que escribe hablando de lo que estaba haciendo el Papa, y le escribe a un cardenal, a Pietro Bembo, y dice literalmente: desde tiempos inmemorables es sabido cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo. Y Pico de Mirandola está poniendo las palabras de lo que se estaba diciendo, ¿no? De lo que el Papa decía. Y decía más adelante: puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Y claro, es una barbaridad. Si estas palabras que dijo Pico de la Mirandola, este filósofo tan reconocido y prestigioso, eran ciertas, bueno, ahí están los documentos que se pueden ver. Lo que él escribió es algo tremendo. Y eso estaba ocurriendo en aquel tiempo con el Papa. El Papa era el que, porque iban los predicadores, como este Tuther que comentaba antes, que pues iba recogiendo el dinero de las personas que compraban las indulgencias y las bulas, pero quien lo mandaba era el Papa. El Papa Claro. es el que daba las bulas y el que preparaba todo esto. Y de hecho, Tetzel, quiero decir, este dominico que iba predicando por todos lados. Muy bien. Hoy hablas de otro grupo también muy abundante, que son 50 tesis, nada más esta, que hablan específicamente de las indulgencias y los abusos de los predicadores, precisamente lo que estabas hablando, ¿no? De ese abuso apelando a los sentimientos naturales. Claro, ¿quién quiere ver sufrir a un familiar? Pues si tú te han hecho creer que están en el purgatorio y le puedes ahorrar 1000 años de sufrimiento, pues ¿quién no, creyendo firmemente eso, lo va a hacer? Pero claro, eso era un abuso Total. espiritual impresionante. Pues claro, pues tú fíjate que cuando esto lo denuncia Lutero, porque Lutero está diciendo lo que tú dices, esto es un abuso y se está abusando del pueblo que necesita a Cristo y le estamos metiendo en una línea que es corrupta. Todo esto lo está poniendo por escrito. ¿Qué ocurre? Que León X lo excomulga. Si en el 1517 estas 95 tesis se publican, circulan por todas partes, se ponen en la catedral, 3 años después
seguramente viendo todo el efecto que estaba ocurriendo en 1520, Lutero pues excomulga quiero decir, el Papa excomulga a Lutero y todos sus escritos, ¿no? Y luego el brazo Excomulgar es que le impide la comunión, ¿no? lo expulsa de la Iglesia Católica en este caso. De ahí que es que Lutero no dejó la Iglesia, sino que el Papa lo echó de la Iglesia, lo excomulgó a él, a sus seguidores y prohibió todos sus escritos con esta bula que estaba mencionando, que León X promulga en el año 1523 años después de esto. Y luego el brazo ejecutador, porque quien ejecutaba civilmente esas bulas que conllevaban persecución a los que enseñaban para, según ellos, herejías, las llevó a cabo el emperador Carlos V, primero de España, y se editó en poco tiempo el día 26, un año después, aproximadamente ahí, el edicto de Worms tenía que ver pues, con todo ello, ¿no? Y es Sí, muy... porque hablas en el cuarto y último grupo, hablas de las reflexiones populares, es decir, lo que la gente creía, o a qué te refieres cuando hablas de revoluciones populares y la dieta de Worms. Sí, lo que ahí estoy hablando es precisamente de cómo el pueblo apoya a Lutero. Lutero fue citado una vez que se promulga este edicto de Worms condenando a Lutero, sus escritos y demás, porque el Papa ya lo había hecho así, entonces el emperador sigue en línea coherente porque estaban en ese funcionamiento, no nos da tiempo ahora de explicar por qué y cómo se da todo esto. Pero cuando se da todo esto, se invita luego a la dieta. Una dieta era una asamblea donde estaba el Papa, donde estaban los clérigos, donde estaba el emperador, estaban los príncipes de los diferentes reinos que todavía existían en esa línea medieval que todavía estaba en transición. Y se convoca a Lutero para que se defienda. Y fíjate, déjame que lea algo, porque me parece muy interesante y va a crear todo un movimiento. A Lutero le invitan a retractarse, le dan una oportunidad. Y después de insistir y argumentar y Lutero explicar, él concluye en esta dieta de Worms, antes de marcharse con Federico III, que sería el príncipe del reino donde él estaba, donde Lutero estaba y que le apoyaría, y que se lo llevaría luego a un castillo para esconderlo, para que no se lo cargaran, después de lo que dijo, que fue esto. Cuando el emperador le invita a retractarse, dice: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla y clara y precisa, voy a darla. Y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo, ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Qué valentía, ¿eh? Qué determinación. Pedante, Todo un imperio detrás tuya para destruirte, pero tú te mantienes firme, que honra al Señor, ¿verdad? es increíble. Y ahí es que, claro, pues sale, y cuando salen dan orden de que lo cojan, que lo metan en la cárcel, y es cuando Federico III manda que lo ocultan, se lo lleva a un castillo, y en ese tiempo que está Lutero en el castillo, ¿qué hace? Traducir al alemán el Nuevo Testamento, No pierde el tiempo. escribir himnos como Castillo Fuerte es nuestro Dios, para impulsar a la iglesia, y bueno, y de ahí es que pues hoy día incluso en Worms, donde se le condenó, donde se tuvo esa asamblea, esa dieta, hay un monumento enorme del protestantismo, de la reforma protestante.
En el centro está Lutero, pero está rodeado de aquellos precursores de la Reforma, como fue, no sé, Wycliffe, Hus, ahí están los precursores más importantes. Están también los príncipes, e incluso hay 3 mujeres que representan a las primeras ciudades reconocidas como protestantes porque empezaron a seguir a Cristo de una forma mayoritaria. Y, y hoy Qué bueno. se sigue de alguna forma proclamando esas 95 tesis, estudiándolas y haciendo ver que lo más importante es vivir el Evangelio, que Cristo Qué bueno. es el único mediador. Y es, Amén. fíjate incluso Juan Carlos, que él dijo a tantos seguidores que empezaron a predicar el Evangelio, a- él dijo, mirad, que no os llamen luteranos, sino que os llamen cristianos, porque vosotros no os llaméis a Cristo. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Pues se nos ha acabado el tiempo, Juan Manuel, interesantísimo esta historia, que es una historia viva, que todavía tiene vigencia, como el título del libro, ¿no? En nuestros valores actuales. Y bueno, ahora entendemos un poquito más el tema de las tesis, el sentido, dónde se pusieron y por qué se pusieron el 31. Y bueno, el próximo programa vamos a hablar de la Biblia de la Reforma del siglo XVI. Interesante en qué idioma estaban, quiénes estuvieron, quiénes fueron los protagonistas de esas traducciones, pero eso será el próximo programa. Así que gracias, Juan Manuel, por tu aportación, por tu información y nos vemos en el próximo capítulo, ¿te parece? Encantado, claro que sí. Nos vemos entonces próximamente. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Y a todos nuestros oyentes, maravillosa la historia, maravillosa lo que Dios ha estado haciendo. Evidentemente, el Lutero y todo lo que ocurrió fue dirigido por el Espíritu Santo y protegido por el Espíritu Santo, porque si no, no hubiera durado ni un momento, hubiera sido algo finalizado antes de empezar. Así que gracias, que el Señor sostiene, que el Señor levanta, y espero que nos vea el próximo programa, que hablaremos, como hemos dicho, de la Biblia, de la Reforma del siglo XVI. Un fuerte abrazo y recuerda que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, o también en la página web proyectovida.com. También en el canal de televisión que hemos estrenado, Vida Visión TV. Ahí podrás ver también este programa que se está emitiendo. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga. Cuídate.